porque los verdaderos escogidos de Dios son aquellos que verdaderamente han tenido un encuentro con Cristo, han nacido de nuevo, pero aquellos que conocen la doctrina del Señor. Hay dos cosas de las que todo cristiano debe estar lleno. Número uno, del Espíritu Santo. Usted debe estar lleno, debe procurar. Ahí dice ser lleno, es decir, busca la llenura del Espíritu Santo. Y número dos, que la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones. Vemos muchos pastores que no les enseñan la palabra de Dios, que no quieren que el pueblo verdaderamente llegue a una madurez espiritual. ¿Sabe por qué? Porque un pueblo, un cristiano que no tiene y que no sabe la palabra de Dios y que no conoce la doctrina de la palabra de Dios es fácilmente manejable al antojo de muchos pastores que manipulan a las personas para hacer que haga la gente lo que ellos quieren y no lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que hay pastores que les gusta tener ignorante al pueblo y que nunca les enseñan, nunca les abren los ojos a través de la palabra de Dios. Bendito el Señor. ¿Por qué? Porque ellos los quieren tener de una manera manejable, que puedan hacer lo que quieran con ellos. Dios les bendiga, mis amados hermanos, una vez más dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar a través de estos medios compartiendo una palabra con cada uno de ustedes que van a ver este video. Bendito sea el Señor, le damos gracias a Dios por sus vidas y estamos agradecidos con Dios cada día por su misericordia, por su amor. Y es bueno siempre estar agradecido con Dios, ser consciente de las bendiciones que Dios derrama día con día sobre nuestra vida. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema muy importante que creo que es de mucha importancia para el pueblo de Dios. ¿Cuál es una de las cosas en las que la iglesia está fallando? Y esa es la enseñanza de la palabra de Dios. Yo sé que hay muchas iglesias y muchos cristianos, muchos pastores que enseñan la palabra y pues un aplauso para ellos porque es lo que Dios nos mandó a hacer. El Señor Jesucristo, cuando se fue, una de las indicaciones o algunas de las indicaciones que Él nos dio fue, en Mateo 28 dice, ¿verdad? Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Verdad? Es una de las indicaciones que dice que vayan y enseñen la palabra de Dios, prediquen el evangelio a toda criatura. Pero lo vamos a leer en la palabra de Dios para ser más exactos, porque ¿verdad? Es importante siempre tener la palabra de Dios con nosotros. Mateo capítulo 28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga lo que dice el versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es algo muy importante que debemos de notar. Bendito sea el nombre del Señor. La importancia de la enseñanza, la importancia de la doctrina. Muchas iglesias en estos tiempos, pastores, con el respeto que me merecen, ¿verdad? No es el propósito de criticar pastores o de enseñar, no. El propósito es de enseñar, el propósito es de señalar algunos puntos en los cuales nosotros como iglesia del Señor debemos mejorar en estos tiempos, porque es importante y es algo muy fundamental para el pueblo de Dios, para poder mantenernos en la doctrina de Cristo. Y una de las cosas que las iglesias han dejado, muchas iglesias, no todas, importante recalcar, es la doctrina, la enseñanza de la doctrina, porque se ha levantado una ola en estos tiempos de un cristianismo o un evangelio emergente, las iglesias cool, las iglesias que, ¿verdad?, solo por encimita, o otras iglesias que, ¿verdad?, siguen más la línea de la prosperidad que ellos le llaman. Bendito el Señor, la falsa prosperidad. Ahora bien, ¿qué es lo que se enseña mayormente en esas iglesias? O déjeme rectificar, no se enseña, se practica, porque la enseñanza se ha ido de los púlpitos. Lo que se practica o lo que se enseña, entre comillas,
En esas iglesias es solamente la emoción, es solamente, ¿verdad?, el brincar, el saltar, el hacer cosas bajo la emoción. Y no me malinterprete, yo no estoy en contra de brincar, de saltar, de alabar a Dios con júbilo, con danza, con alabanza, con todo el corazón, porque la Biblia lo enseña. La palabra de Dios enseña de que se debe alabar a Dios con las expresiones corporales, bendito el Señor. Pero no podemos quedarnos solamente en eso y basar nuestro cristianismo solamente en la emoción, solamente en lo que es lo emocional. Es cierto, usted sírvale a Dios, gócese en la presencia de Dios, alábele a Dios con emoción, brinque si así lo desea, salte si así lo desea, glorifique a Dios. Pero no se quede solamente en eso, o más bien no fundamente su fe en eso. Bendito sea el Señor, sino su fe debe estar fundamentada en la doctrina de la palabra de Dios. El mismo Señor Jesús lo habló y dijo: ¿a qué compararemos a las personas que oyen la palabra de Dios y la guardan en su corazón, la practican, la ponen por obra? Le compararé a un hombre prudente que cimentó, que plantó, que fundamentó su casa sobre la roca. Y aunque vinieron ríos y soplaron vientos y vinieron lluvias y dieron con ímpetu sobre su casa, no cayó porque estaba fundamentado sobre la roca. ¿Qué es la roca? La roca es la palabra de Dios, la enseñanza de Cristo, la enseñanza del Señor. Pero el que no la fundamentó sobre la enseñanza del Señor Jesucristo, dice que lo compararé a un hombre insensato. Oiga, cuando usted no fundamenta su vida en lo que dice la palabra de Dios, sino en lo que dice la gente, en las emociones y en otras cosas, usted en la palabra de Dios dice que es un insensato. ¿Por qué? Porque le falta entendimiento, le falta sabiduría y está fundamentando sus cosas en algo que no lo va a sostener. Está fundamentando su vida espiritual en algo que no lo puede sostener. Y dice que cuando vinieron los ríos y dieron con ímpetu, soplaron los vientos y vinieron las lluvias, su casa cayó y fue grande su ruina. Eso, ¿verdad? Nos da a entender y nos hace ver personas que no cimentan su vida espiritual sobre la palabra de Dios, sobre la enseñanza de la palabra de Dios. No cualquier enseñanza, sino la enseñanza sana de la palabra de Dios, no una enseñanza manipulada, sino una enseñanza limpia y sana en la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, son cosas que se deben enseñar en las iglesias. La iglesia debe enseñarle al pueblo, ¿verdad? Los pastores tienen la obligación de enseñarle al pueblo, ¿verdad?, sobre muchos temas fundamentados en la palabra de Dios. Por ejemplo, el tema de las raíces hebreas, una cosa que se está dando y que se ha dado desde tiempos de la iglesia primitiva, desde tiempos de Jesús, desde tiempos de los apóstoles, se da el problema, la problemática de la falsa enseñanza de las raíces hebreas, que son una secta religiosa, ¿verdad?, que quiere, ¿verdad?, llevar a cautividad a los que hemos sido libertados por Cristo Jesús de nuestra vieja manera de vivir. Bendito el Señor. Pero son astutos y son sagaces y obran de una manera que disfrazan las cosas y a muchos engañan. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado y debe estar fundamentado en la palabra de Dios. ¿Cuál debe ser su relación con otras personas, con personas que le traigan una falsa doctrina, una doctrina que no se alinee con la palabra de Dios? Claramente lo enseña la palabra y dice que nosotros no podemos decirle bienvenido a nuestras casas. No debemos de tener ningún tipo de relación con estas personas porque son anticristo, están contra nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Bendito sea el Señor. Pero mucha gente dice: no, es que yo soy amigo de tal persona, yo soy amigo de los testigos de Jehová, aunque niegan a Cristo, niegan la deidad de Cristo Jesús. Yo soy amigo ¿verdad?, de los Jesús solo, aunque están negando al Padre, están negando al Espíritu Santo. Bendito el Señor. No, nosotros no podemos ser amigos de los enemigos de la palabra de Dios, de los enemigos de Dios, de los mutiladores del cuerpo, porque mutilan al cuerpo de Cristo. Bendito el Señor.
Pero ¿cómo nosotros vamos a poder saber cómo actuar si no se nos enseña, si no se enseña en la palabra, en la iglesia, perdón? ¿Sabe dónde el pueblo de Dios es discipulado? ¿Dónde el pueblo de Dios es enseñado? En la iglesia, por los pastores, por los maestros que Dios ha dejado de la palabra de Dios. Bendito el Señor. Pero si no se enseñan esas cosas y todo es emocionalismo, oiga bien, usted que me escucha, los pastores no han sido llamados a ser motivadores. Dios no puso pastores motivadores. Los pastores tienen que apacentar, tienen que guiar las ovejas del Señor conforme a la palabra del Señor. No es a motivar que Dios te llamó, es a cuidar, a direccionar, a apacentar el pueblo del Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Apacentar la grey de Cristo, apacentar las ovejas del Señor. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro cuando lo llamó a pastorear o a liderar la iglesia primitiva? ¿Qué le dijo? Pedro, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes, apacienta mis ovejas. Apacienta, apacienta. Pero hoy en día lo que tenemos tristemente en muchas iglesias, y recalco esto, no en todas, porque hay buenos pastores que enseñan limpiamente la palabra de Dios, pero muchas iglesias lo que tienen son motivadores, gente que solamente está motivando y brinque y salte y tírese de cabeza y haga esto, pero nunca le enseñan a la iglesia fundamentos bíblicos por los cuales puedan vivir y resistir los embates de la falsa doctrina, los embates del diablo a través de falsas doctrinas. Entonces tenemos cristianos que hoy en día se dicen ser cristianos pentecostales, o sea, que creen en Pentecostés, que creen en lo que el Espíritu Santo, en la manifestación del Espíritu Santo, pero mañana creen en otra cosa, creen que ya no hay dones, que ya no hay profecía, que ya no hay o sea, ¿por qué? Porque no tienen fundamentos espirituales, no tienen fundamentos bíblicos en los cuales ellos puedan estar asentados y puedan claramente saber cuando viene una falsa enseñanza que no está conforme a la palabra de Dios. Hoy son cristianos, mañana son judaizantes, después testigos de Jehová y después terminan perdidos. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque no hay fundamento de la palabra de Dios en ellos. Pero cuando se le enseña, se le discipula, ¿cuándo es el mejor tiempo para discipular las personas, al pueblo de Dios? El mejor tiempo sería cuando recién nos convertimos. ¿Por qué? Porque estamos, ¿verdad?, de una manera muy sensible y de una manera muy disponibles a aprender. Porque tristemente muchos cristianos viejos que ya tienen años en la iglesia, se le ha endurecido el corazón, ya son cueros viejos, ya no se dejan moldear por la palabra de Dios. Pero cuando usted recién se convierte a Cristo, usted tiene tenemos esa bendición de tener esa enseñabilidad. Somos mansos para ser enseñables. Bendito el Señor. Pero ¿cuándo es el mejor tiempo? Lo ideal sería cuando nosotros recién nos convertimos. Pero si usted está, ¿verdad?, y todavía no ha aprendido y no ha sido discipulado por la palabra de Dios, el tiempo mejor es hoy. Bendito sea el Señor. Hoy que usted está escuchando este mensaje, escuchando esta corta enseñanza, hoy es el tiempo de que usted debe preocuparse o procurar fundamentar su vida espiritual, no en emociones, sino en la palabra de Dios, no en lo que digo un hombre o una mujer, no, en lo que dice la palabra del Señor, porque hoy en día es otro problema que tenemos, que mucha gente dice, yo sé que la palabra dice esto, pero el Espíritu Santo me está diciendo que haga esto muy diferente. Mentira, no podemos nosotros basarnos en eso, porque siempre vamos a estar dependiendo y siempre vamos a estar, ¿verdad?, siguiendo lo que dice un hombre. A mí me dijo el Espíritu Santo esto. Ahora, ¿cómo yo sé que realmente te lo dijo el Espíritu Santo? ¿Cómo yo lo compruebo? No tengo manera. Yo tengo que confiar en lo que tú me dices. Y yo, para confiar en lo que las personas me dicen, mejor prefiero confiar en lo que dice la palabra de Dios, en lo que dice el Señor en su palabra. Y aquí Él dijo, enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Enséñenles, por el amor de Dios, enséñenles. Pero hoy en día vemos muchos pastores que no les enseñan la palabra de Dios, que no quieren que el pueblo verdaderamente llegue a una madurez espiritual. ¿Sabe por qué? Porque un pueblo,
cristiano que no tiene y que no sabe la palabra de Dios y que no conoce la doctrina de la palabra de Dios es fácilmente manejable al antojo de muchos pastores que manipulan a las personas para hacer que haga la gente lo que ellos quieren y no lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que hay pastores que les gusta tener ignorante al pueblo y que nunca les enseñan, nunca les abren los ojos a través de la palabra de Dios. Bendito el Señor. ¿Por qué? Porque ellos los quieren tener de una manera manejable, que puedan hacer lo que quieran con ellos, pero no es así. ¿Sabe qué? Dios nos ha llamado a abrirle los ojos a los que están ciegos. ¿Cómo le podemos abrir los ojos a los ciegos? A través de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, la misma palabra de Dios dice que lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista, y lumbrera a mi camino. Cuando usted lee la palabra de Dios y no la lee así lee un texto aquí, un texto allá, no, la lee de una manera estructural, de una manera temática como la palabra de Dios, ¿verdad? Enseña. Bendito el Señor, usted va aprendiendo y sus ojos se van abriendo. Por ejemplo, usted tiene dudas sobre algo, usted busque, indague en la palabra de Dios hasta encontrar, ¿verdad? La verdad de ese asunto. Pero como le digo, muchos pastores no enseñan, no porque no puedan o no sepan, no, es porque quieren mantener a la gente ignorante. Pero ¿cuál es el problema con eso? Que Dios no nos ha llamado a manipular, Dios nos ha llamado a predicar la palabra de Dios y que sea el Espíritu de Dios el que obre en las vidas. Bendito el Señor. Cuando usted es un buen pastor que ama a Dios, que ama la palabra de Dios, un siervo, un ministro que ama la palabra de Dios, te va a enseñar la palabra de Dios completa, sin miedos, sin ¿verdad? Nada oculto, sino que usted va a enseñar y el que se va a glorificar es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero es tiempo de que se enseñe la palabra de Dios limpiamente, porque estamos en tiempos peligrosos. El apóstol Pablo, el Señor Jesús más bien a través del apóstol Pablo, ¿verdad? Habló y dijo que en los postreros tiempos vendrían tiempos peligrosos. Vendrían, dice el Espíritu Santo claramente, dice que en los postreros días se levantarán muchos enseñando falsas doctrinas, doctrinas de demonios. Lo vamos a leer en el libro, en la carta a los Corintios. Bendito el Señor, bendito es Dios. Perdón, segunda carta a Timoteo, dice la palabra de Dios, capítulo 4. Bendito el Señor. Dice desde el versículo 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Oiga bien, la exhortación, la enseñanza se debe hacer con doctrina. Bendito es Dios. Dice, porque vendrán tiempos cuando no se sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas, a mitos. Bendito sea el Señor. A mitos, a fábulas. Y hoy en día es lo que vemos. Bendito el Señor. Y en el mismo capítulo 4, pero de la primera carta a Timoteo dice la palabra así. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Oiga bien, abandonarán la fe, negarán la fe, renunciarán al Evangelio. ¿Por qué causa lo harán? ¿Cuál será la causa de la apostasía final? ¿Cuál será la causa? Hoy es la causa de que muchos apostaten de la fe y abandonen el Evangelio y abandonen la verdad de la palabra de Dios. Oiga, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esa es la causa principal de la apostasía. Gente que escucha a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué los escuchan y por qué caen bajo su enseñanza falsa? Por no conocer la verdadera doctrina de la palabra de Dios. Porque a muchos pastores se les hace aburrido enseñar doctrina y a muchos cristianos también, porque también tiene responsabilidad cada uno de buscar la verdadera doctrina del Señor. Bendito sea Dios.
porque muchos no, es que muy aburrido y a los cultos de doctrina no quieren ir, pero sí quieren ir a brincar y a saltar allá, ¿verdad? Cuando viene su predicador favorito, eso sí le gusta, que le profeticen. Pues sabe que si usted no conoce la doctrina y no se fundamenta en la palabra de Dios, usted va a ser uno de los de la estadística de los que se apartan de Dios, de los que caen bajo el engaño de Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero oiga lo que sigue diciendo el versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracias participemos de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Bendito el Señor. Entonces, aquí vemos claramente que hay gente hipócrita, hay gente mala enseñando falsas doctrinas, que son demonios, gente poseída por demonios, apartando a la gente de la verdad. Pero ¿quiénes serán los que se apartarán de la verdad y caerán bajo el engaño? Aquellos que no conocen al Señor Jesucristo verdaderamente y no conocen su palabra, su enseñanza. Por eso es necesario y verdaderamente necesario la palabra, la enseñanza de la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos habrá una proliferación del engaño, de la mentira, de tal manera que dice que si fuese posible, aún los escogidos serán engañados. No dice, como muchos me le quitan esa parte, que dicen en los postreros días hasta aún los escogidos serán engañados. No dice así, dice que si fuese posible, aún los escogidos serán engañados. ¿Por qué causa no es posible que los escogidos sean engañados o es difícilmente los escogidos son engañados? Porque los verdaderos escogidos de Dios son aquellos que verdaderamente han tenido un encuentro con Cristo, han nacido de nuevo, pero aquellos que conocen la doctrina del Señor. Y una persona que tiene al Espíritu Santo y tiene la doctrina de la palabra de Dios, como debe ser la sana doctrina, muy difícilmente o casi o imposible que el enemigo lo engañe. Porque cuando usted tiene el Espíritu Santo en usted morando, el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, lo guiará a toda verdad y le hará ver cuando algo es mentira, cuando algo es engañoso, cuando algo no viene de parte de Dios. Y número 2, cuando tiene usted la doctrina del Señor Jesucristo, usted puede distinguir la mentira, usted puede distinguir el engaño. Y usted dice, no, esto no es de Dios, porque eso no está conforme a la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Así que busque al Espíritu Santo, busque la presencia de Dios, llénese del Espíritu de Dios y llénese de la doctrina del Señor. Hay dos cosas que dice la palabra de Dios. En Efesios 5:18 dice la palabra de Dios, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Oiga bien, sed llenos del Espíritu. Y en Tesalonicenses también dice la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, a través de Pablo, dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Hay dos cosas de las que todo cristiano debe estar lleno. Número 1, del Espíritu Santo. Usted debe estar lleno, debe procurar. Ahí dice ser lleno, es decir, busca la llenura del Espíritu Santo. Y número 2, que la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones. Llénate del Espíritu Santo y llénate de la palabra de Dios, pero de la palabra de Dios limpia, no de la palabra manipulada para que tú hagas lo que muchos predicadores quieren, porque muchos manipulan la palabra para sacar dinero, muchos manipulan la palabra para que tú hagas lo que ellos quieren. No, eso no es la palabra limpia. La palabra limpia es la que se predica y deja que el Espíritu Santo sea el que obre en cada corazón. Bendito el Señor. Llénate de la palabra de Dios. La palabra de Dios está a tu alcance. Tú tienes la responsabilidad, tú que me oyes, de buscar la verdadera doctrina del Señor, de leer tu Biblia, de llenarte y empaparte de la palabra de Dios para que así no seas engañado en estos tiempos que estamos viviendo. Y déjame decirte
que tiempos peores vendrán. Pero los que están en Cristo Jesús, cimentados en la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, permaneceremos hasta que Cristo venga. O si el Señor así lo permite, que partamos de este mundo, pero vamos a partir con la verdad de la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Así que yo espero que esta corta enseñanza, palabra, esta corta plática les sea de mucha bendición y que usted aproveche el tiempo. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde, y recuerde siempre, sea lleno del Espíritu Santo y llénese de la palabra de Dios. Bendiciones.